Frijoles y papas a revisión. Desde hace algún tiempo tenía entre mis lecturas pendientes el libro del doctor Stephen Gundry, La paradoja vegetal. Recién lo empecé a leer y recordé que yo ya tenía unas notas a propósito de las lectinas tóxicas, unas sustancias que las legumbres, los vegetales y las frutas tienen, sobre todo en su parte exterior, en su cáscara, en su piel. Bien, quiero retomar estas notas por ahora para hablar de dos alimentos que son muy comunes en nuestra comida latinoamericana, sobre todo frijoles y papas. Más adelante les iré hablando, reseñando y comentando algo de este libro que les mencioné y el cual tiene un subtítulo por demás intrigante: Los peligros ocultos en los alimentos saludables que provocan enfermedades y ganancia de peso. Quédate con nosotros y entérate. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Los frijoles y las papas son dos alimentos básicos en nuestra alimentación. Las papas, sobre todo las papas fritas, las papas de bolsa, las llamadas chips, pues son de consumo mundial. Y los frijoles en Latinoamérica están presentes en nuestra mesa diaria. ¿Cómo es que hasta ahora nos estamos enterando de que hay que tener cuidado en la preparación de estos dos alimentos que no solamente parecían muy saludables, sino bastante inofensivos? Y ahora sabemos que nos pueden perjudicar si no sabemos cómo prepararlos. Bueno, pues esto ha surgido con el descubrimiento de que hay sustancias que las plantas producen para defenderse de sus predadores: insectos, bacterias, aves, lombrices, etcétera, que los intoxican, pero que también intoxican a los humanos. ¿Qué tan seria puede ser esta intoxicación para nosotros? ¿Es leve? ¿Le debemos de dar importancia? Y en todo caso, ¿hay manera de evitarlo? Pues vayamos por partes. ¿Qué son estas famosas lectinas que en los últimos años han saltado a la fama en la discusión de la alimentación saludable? Bueno, pues las lectinas son proteínas comunes como son las proteínas de la carne, pero son unas proteínas, digamos, que tienen una peculiaridad. Son proteínas adhesivas, digamos, son como proteínas pegajosas que se adhieren a los azúcares y a las paredes celulares, provocando enfermedades, dolencias crónicas, autoinmunes como la artritis. También pueden provocar o ser la causa oculta del sobrepeso y la obesidad. Pero tampoco llega la sangre al río, como dice un refrán aquí en nuestro país, porque la clave está en saber preparar estos alimentos. Las lectinas se encuentran principalmente en los vegetales, en las legumbres y en las frutas. Claro, hay algunos alimentos que, sobre todo si son crudos, es preferible no consumirlos. Y el doctor Gundry proporciona una lista de lo que sí se puede y de lo que no se puede comer para evitar este problema. Pero de hecho, la cocción, el remojo, la germinación y la fermentación pueden neutralizar las lectinas, solo que hay que saber hacerlo correctamente. Empecemos, por ejemplo, con los frijoles. Los frijoles nunca deben consumirse crudos. Bastaría comerse 5 frijoles para poder presentar una reacción bastante seria. Lo que uno se pregunta es: ¿y a quién se le ocurriría comer frijoles crudos? Probablemente a nadie, pero sí podríamos comerlos medianamente cocidos o incluso
comer harina de frijol, y eso sí nos podría producir una intoxicación alimenticia. ¿Qué precauciones hay que tomar? Básicamente son las siguientes. 1. Remojar los frijoles en agua por lo menos 12 horas antes de cocinarlos y cambiar frecuentemente el agua. Se puede incluso agregar un poco de bicarbonato de sodio y eso ayudará más a neutralizar las lectinas. 2. Enjuagar los frijoles y desechar el agua utilizada para remojarlos. Nunca hay que hervir los frijoles en el agua en el que se pusieron a remojar. 3. Cocinarlos por lo menos 15 minutos a fuego alto. Si los frijoles se cocinan a fuego muy bajo, no solamente tenemos el problema de las lectinas que ya tienen de manera natural, sino que con ese proceso de cocinados a fuego bajo, las toxinas de esas lectinas incrementan hasta 5 veces. Se debe de evitar cualquier receta que requiera utilizar harina de frijol deshidratado, ya que el calor seco del horno no basta para neutralizar las lectinas. En general, la mejor manera de destruir estas lectinas y de estar seguros es cocinar los frijoles en olla express. Sobre las papas, bueno, el contenido de lectina en las papas también se reduce con la cocción, aunque esas lectinas tienden a ser más resistentes que las de los frijoles. En el caso de las papas, la cocción reduce el contenido de lectinas de un 50 a un 60%. Claro, lo recomendable siempre es pelar las papas. Nunca comerlas cuando ya estén verdes o cuando saben amargas, porque esto nos va a producir desde náuseas, malestar estomacal, diarrea o vómito. Y bien, sí hay que tener cuidado con las lectinas porque algunas son bastante tóxicas, pero debido a que algunas nos benefician, por lo menos en cantidades pequeñas, son benéficas, de que aparecen en las frutas, en las verduras, en las legumbres, y estos son alimentos que necesitamos en una alimentación saludable, no es posible evitarlas, ni es ideal deshacernos de ellas al 100%. Lo mejor es aprender a neutralizarlas con una adecuada preparación. Sin embargo, las papas chips que vienen en bolsita, el Dr. Gundry las incluye en su lista de alimentos no permitidos. Y él dice que no es no. Pues qué lástima, porque yo adoro las papas fritas, orgánicas, artesanales. Así es que, por lo menos, si no sigo la recomendación del Dr. Gundry, sí moderaré su consumo. De hecho, siempre opto por la moderación. Pues es todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerden compartir, recuerden darle like y nos vemos.